Hombres vestidos con indumentaria de la DPI matan a 2 personas en la ciudad de La Ceiba. Salvador Nasralla asegura que si le devuelven el PAX, no crea otro partido. La devaluación de la moneda y el incremento al precio de los combustibles eleva el precio de la canasta básica. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Muy buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar, ya puntuales y preparados con las noticias más importantes de este martes 19 de marzo, día en el que se celebra el Día del Padre en Honduras y también en diferentes países, sobre todo en Latinoamérica. Así que les deseamos muchas felicidades, esperamos que todos los papás hayan pasado un día muy especial junto a sus hijos. Les saluda Samantha Velázquez, acompañada por el licenciado Raúl Valladares, a quien aprovecho también para felicitar por estar celebrando su día. Feliz Día del Padre. Gracias, Samantha, buenas noches. Igual un saludo a todos los padres que nos ven y nos escuchan dentro y fuera del país. Vamos a las noticias. Han decomisado más de 5.000 galones de combustible robado. Esto ocurrió en Puerto Cortés. Vamos al norte. Detalles con la periodista Shirley Martínez. Adelante. Gracias, compañeros, y buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a estas horas de la noche. En efecto, las autoridades de Fusina han realizado el impactante decomiso de más de 5.000 galones de combustible, esto específicamente en el barrio San Ramón de la comunidad Campo Rojo de Puerto Cortés. Escuchemos a la capitana Eni Vega de este ente policial con respecto a este decomiso. Un intenso operativo en el sector de la colonia San Ramón, en la ciudad de Puerto Cortés, logrando decomisar 98 barriles de metal conteniendo en su interior un carburante denominado búnker. Aproximadamente 5.300 galones de este carburante fueron decomisados y tiene un valor de aproximadamente 242.550 lempiras. La Policía Nacional, quienes han realizado esta ardua labor para dar con el paradero de estos espacios o solares que están siendo utilizados para esconder este tipo de carburantes que ha sido robado a otras empresas dedicadas al petróleo. La estructura criminal la Mara MS sería la que estaría al mando de todas estas situaciones de robo y hurto de combustible, tanto de gasolina, diésel o de este carburante búnker, quienes ya anteriormente hace mes y medio aproximadamente se logró el decomiso de varios galones de combustible diésel, gasolina, asimismo búnker, aproximadamente valorados en más de 5 millones de lempiras. Bien, además es importante destacar que en este mismo sector hace un mes aproximadamente también habían realizado fuertes operativos decomisando también varios barriles conteniendo combustible valorado en más de 3 millones de lempiras. También es importante dar a informar que no hay ningún capturado hasta el momento y que según los fiscales del Ministerio Público, estas estructuras criminales son las que se dedican a ordeñar las cisternas que recorren las salidas de las refinerías de Puerto Cortés. Con esta información retorno con ustedes a los estudios principales. Buenas noches. Buenas noches, Shirley, gracias. Vamos a otras noticias, al sector salud. Pongan atención, esto es importante para todos. Incontrolable los casos de dengue en Honduras. Esta enfermedad ya ha cobrado varias vidas en el país. Carlos Soto tiene detalles. Autoridades de salud confirmaron que los hondureños muertos por dengue grave podrían llegar a ser 14 en los primeros meses de 2019. Según los análisis, se tiene un caso mayor de 35 años. El resto involucra a niños de entre 2 y 3 años. Una cifra de 9 muertos, yo creo que no se dice tan fácil, ¿verdad? Lo decimos con dolor en nuestro corazón, porque sencillamente es porque no hemos tomado una medida preventiva. Lo lamentable es que el 90% de los expedientes son niños que no fueron tratados médicamente a tiempo. Todos se infectaron en Cortés y San Pedro Sula. Llegaron muy tarde al hospital. Son más pequeños, obviamente sus órganos, algunos no están al 100% desarrollados, dependiendo la edad de cada uno, y obviamente sufren más si hay un daño severo. Los niños y los ancianos siempre son las personas de mayor riesgo.
El reporte oficial establece que hay 3.603 infectados con dengue y un total de 975 son casos hemorrágicos o graves, por lo que recomiendan precaución. Y si ya hemos sido expuestos a una infección por dengue, la posibilidad de que la siguiente infección se complique es mucho mayor. Los escolares y los adolescentes muchas veces se ven bastante afectados porque son los que se movilizan más a sus centros de estudio, a escuelas, colegios. Los municipios más afectados por la enfermedad son Choloma, San Manuel, Pimienta, Villanueva, San Francisco de Yojoa y Omoa, en el departamento de Cortés. Es aquí donde la Secretaría debe priorizar acciones de combate. Para 11 Noticias, Carlos Soto. Y autoridades de salud han lanzado una importante plataforma tecnológica, la cual ayudará mediante la prevención a estudiantes y a la ciudadanía en general para prepararse ante un inminente brote de enfermedades de contagio masivo. Es necesario, y así ha dispuesto la Secretaría, de preparar a todos los profesionales de salud y a todos los estudiantes vinculados al tema de salud para que conozcan con mayor precisión de cómo es el sarampión, cómo se trata, cómo se detecta. ¿Por qué? Porque Honduras no ha tenido sarampión hace 21 años. Las alarmas se han encendido en Honduras, ya que el virus del sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita es fácil transmitible y puede permanecer en un periodo de incubación de 2 semanas en el cuerpo hasta que se inician los primeros síntomas. El riesgo existe. Muchos países ya tienen sarampión. Europa, Argentina, Brasil, ya reportan casos confirmados de sarampión. Por tanto, el riesgo de que aparezca una persona enferma en Honduras es bastante alto. Y una lamentable noticia, un niño de tan solo 11 años de edad muere ahogado en Namasihue. Nilda Sosa nos amplía. Todo era regocijo espiritual mientras bautizaban a 12 miembros de la iglesia Abba Padre en la poza La Chorrera en el municipio de Namasihue en Choluteca. Pero mientras esto sucedía, el hijo de los pastores se ahogaba. Como un descuido, usted mire que me dice ella, la pastora, cuídeme el niño, hermana. Me dice, vine, yo lo cuidé, pero el más chiquito, el de 5 años. Sí, le digo yo. El grande le dijo ella, no bañé el niño, los que andaban bañando, lo andaban bautizando. Entonces el niño, ¿cómo está? ¿Y los niños cómo son? Entonces vino y cuando ya terminó del bautismo, ni terminamos los bautismos, cuando me dice, hermana, dijo, ¿y el niño? Pensaba que nosotros andábamos con otra hermana, que nosotros mandado. No, le digo, no sé qué hizo. El menor Tony, Jaciel Laínez y otros niños aprovecharon el momento para bañarse y bastaron minutos para sumergirse y al observarlo ya era demasiado tarde. Tal vez el niño camina, un camiseta azulita y dijo, pero ahí no sé. Y viene el muchacho en carrera y lo halló lo más muerto. El niño respiraba, pero ya cuando vine aquí ya venía muerto. De inmediato trasladaron al pequeño al Hospital General del Sur, pero ya no tenía signos vitales. Los muchachos, unos señores le chupaban la boquita y le apretaban la panza, él arrojó todo el agua, pero no. Minutos después, su padre, el pastor Santos Laínez, cargándolo en sus brazos, lo retiró de la sala para regresar a su comunidad, destrozado por la pérdida de su hijo, una fecha como hoy donde en Honduras se celebra el Día del Padre. Desde Choluteca para 11 Noticias, Nilda Sosa. Sin duda alguna, una tragedia que ha ocurrido en Choluteca. Pasamos ahora a otros temas. Un voraz incendio sigue destruyendo más hectáreas de bosque en el sector de Latillo de la capital. Nuestra compañera Gisela Cálix nos amplía. Al menos 200 hombres y mujeres pertenecientes a instituciones de prevención trabajan en sofocar un incendio forestal de grandes proporciones que tiene ya más de 24 horas en el Latillo, sector El Carpintero. Los residentes de la zona aseguran que han sido horas de zozobra, teniendo que las llamas que han destruido más de 100 hectáreas hicieran presa de sus viviendas, por lo que al menos 5 familias fueron evacuadas en las últimas horas.
Toda la noche no dormimos pensando en que podía volverse a venir aquí la llama porque siempre hubo humo. Nosotros no podíamos dormir también porque estaba inundada la casa por dentro y como estamos tan cerquita, está atrás pues de la casa. Don Freddy Flores, poblador del sector, dice que su corazón se entristece de ver cómo se consumen por las llamas los pulmones de Tegucigalpa, que cada año son víctimas de los pirómanos. Y anoche yo vivo aquí a 2 kilómetros de acá y fue una zozobra la que pasamos, porque la verdad que esto es de todos los años, y la verdad que nosotros en la parte donde nosotros vivimos, que es Alto de San Antonio, tratamos de hacer las rondas y todo, porque siempre ha pasado en el sentido ahí, pero gracias a Dios y a los bomberos también, los militares, no se ha logrado que extienda el fuego hasta nuestra colonia. Y es que según las autoridades ya son más de 24 horas que centenares de pinos han sido destruidos por las llamas, causando un daño irreversible al ecosistema. Dando prioridad a lo que son las diferentes áreas urbanas o lo que es casas que están en medio de las áreas boscosas para evitar que el incendio o el fuego pueda llegar a estas y afectarlas. Consecuencias que al final nos afecta a todos sin excepción. A unos porque toca trabajar un poco más y a otros porque la contaminación al final produce enfermedades y una ciudad que ya de por sí está bastante caliente y ya con esto lógicamente incrementa temperaturas. El combate a este siniestro forestal de grandes proporciones lo realizan elementos del Cuerpo de Bomberos junto a miembros de la Fuerza Aérea, Copeco y Amitigra con el acompañamiento del Instituto de Conservación Forestal. Las recomendaciones que ustedes le darían a la población que vive en los alrededores de estos incendios. No, que nos acostumbremos a la denuncia, pues, que cuando miren esos pirómanos que andan prendiendo fuego al bosque, nos alerten. Se ha trabajado en todo el perímetro de la parte de la calle principal, calle Vieja, Olancho, la calle de Latillo, tenemos destruida más de 10 unidades en puntos estratégicos en todo el perímetro. De acuerdo con las autoridades, se ha confirmado que en este siniestro hubo mano criminal, que además de dañar las fuentes de agua, también traen perjuicio para la salud y la economía del país. Con imágenes de Elvin Ramírez, Gisela Calix, 11 Noticias. Y la madre naturaleza pasa factura y producto de la sequía, miles de familias tendrán problemas en sus cosechas, nos cuenta Kelly Olivera. La sequía ante la falta de lluvias y quemas de los bosques recrudece la crisis alimentaria de más de 120,000 familias del corredor seco, situación que se podría agravar ante los pronósticos de Senaos, que anuncia lluvias hasta inicio de mayo y el mes de junio, con una canícula que se extenderá debido al fenómeno del Niño. Los pronósticos internacionales indican de que puede haber probabilidad de que se presente un fenómeno del Niño de intensidad inclusive moderada para el mes de junio, julio, agosto, septiembre. Entonces esto tiene un impacto en la distribución de lluvias en el país muy marcada. Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería invitan a los productores de esta zona del país a iniciar la siembra del 20 de abril en adelante. En cuanto a la canícula, se va a extender un poco más. Y puedo adelantarles que en ciertas zonas del corredor seco sí la recomendación va a ser adelantar las siembras para la última semana de abril. Productores aseguran que esta sequía afectará drásticamente la producción de granos, sobre todo de maíz. Ahorita nosotros estamos creyendo que si las cosas van como se están dando ahora, no vamos a llegar ni a 6 millones de quintales. Para paliar la crisis alimentaria en la zona, autoridades de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social aseguran que se preparan con raciones de alimentos y generación de microempresas. La búsqueda de implementar aquellos proyectos o microproyectos o microempresas que permitan el ingreso a estos hogares. Recibimos también la donación de China Taiwán, consistente en una buena cantidad de arroz que hemos estado distribuyendo en distintos departamentos que son catalogados dentro de los más de 120 municipios del corredor seco. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Le presentamos ahora el panorama nacional de esta noche. Panorama Nacional es presentado gracias a Honduras Startup. Con el fin de mejorar el sector porcino, gobierno y empresarios de este rubro firman acuerdo. Panorama Nacional fue presentado gracias a Honduras Startup.
Es momento de hacer una breve pausa comercial. Antes le recuerdo que puede escucharnos por medio de Radio Visión Honduras en Tegucigalpa 90.1, San Pedro Sula 90.9, en la zona central 93.5, el litoral atlántico 105.5 y Choluteca 90.3. Ya volvemos. Honduras Startup trae el campamento tecnológico más grande en la historia del país. Honducamp Tech. 4 días de conocimiento, diversión y lo último en tecnología. Disfruta de talleres, conferencias, videojuegos, realidad virtual y mucho más. Reserva tu cupo. Ingresa a honducamp.tech. Y no te perdás esta experiencia única. Te invita ICIETI, Marca País y el Gobierno de la República. La sensación de adormecimiento en los pies, piquetazo en los dedos y hormigueo en las manos pueden estar relacionadas a deficiencia de vitamina B. Con Neurobión y su óptima combinación de vitaminas B, es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. Bueno, mi nombre es Osmar Mejía, he escrito 2 libros y doy conferencias, porque antes de escribir yo era presidente en progreso de las personas con discapacidad y miraba las injusticias hacia nosotros, entonces empecé a escribir un libro para hacer sensibilizar a la población en ese sentido, un mensaje positivo de que sí se puede. Cuando uno adquiere una discapacidad es más difícil porque es un mundo desconocido, aunque digan que no hay esperanza, pero sí la hay. Podemos crear nuestras propias posibilidades, nuestras oportunidades. En una conferencia hasta 3 horas parado y yo no siento ni siquiera malestar. ¿Por qué? Porque es lo que me gusta, es lo que me encanta. Entonces cuando a uno le apasiona algo, realmente lo hace bien. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. Escape forever. Memories forever. Nights forever. Music forever. Escape forever. Barena. Banco Atlántida presenta a Dimitri Vegas y Like Mike en Honduras. Viernes 5 de abril, Expocentro San Pedro Sula, 6 de la tarde. Boletos de todo ticket disponibles en Multiplaza Tegucigalpa, City Mall Tegucigalpa y San Pedro Sula, Nova Centro Tegucigalpa y USAP. Patrocinan un evento más de América Productions. Vamos ahora al norte del país, al Atlántico de Honduras. Hombres con uniformes de la DPI matan a 2 personas en La Ceiba. Fueron asesinadas en la colonia Irías Navas, al oeste de La Ceiba. Las víctimas fueron identificadas como Brian José Dican Rubí y Víctor Manfredo Zúñiga Chirinos, ambos residentes en esta colonia, quienes recibieron varios impactos de arma de fuego. Desafortunadamente, ¿verdad? Hay 2 personas sin vida, todavía está investigando el hecho y las personas que pudieron haber cometido el hecho también, y posteriormente le estará brindando más información sobre el caso y la información adecuada, ¿verdad? Según informes, varios individuos con indumentaria policial llegaron al sitio y dispararon en reiteradas ocasiones contra la humanidad de los jóvenes. Luego los homicidas huyeron en un vehículo al cual le metieron fuego a varias cuadras de este sector. Cuando llegamos al lugar, primero nos habían dicho que era una casa de habitación. Ya cuando llegamos, pues nos tomaron de sorpresa de que era un vehículo, pues de inmediatamente hicimos los trabajos de extinción a lo que es el vehículo, siempre apoyando a los compañeros de La Ceiba porque estamos trabajando en equipo y porque nosotros estamos más cerca para poder llegar a lo que es el lugar. Ya cuando llegamos, pues comenzamos los trabajos de extinción y controlamos lo que es el incendio, pero nosotros no nos dábamos cuenta de que más adelante, a pocos metros, habían 2 personas ya asesinadas. Según informes de parte de agentes de investigación, una de las víctimas habría estado en prisión por los delitos de extorsión, portación ilegal de arma, asimismo una investigación por un homicidio. Desde La Ceiba para 11 Noticias, César Funes.
Vamos a Santa Cruz de Yojoa, ahí han asesinado a una mujer en el interior de una hacienda. Varios individuos desconocidos le quitaron la vida a una fémina en el interior de una hacienda en el sector La Barca del municipio de Santa Cruz de Yojoa. La mujer era conocida por los pobladores como Cristina Pavón, de 49 años. Sin embargo, las autoridades informaron que su verdadero nombre era Argentina Bonilla Alvarado, según tarjeta de identidad. Pues se nos hizo el llamado y nos hicimos presentes a la zona a verificar la existencia de la persona fallecida. ¿Verdad? Llegando como todo, siempre profesionalmente, acordonando el área y, ¿verdad? Y protegiendo las evidencias que pueden dar con el paradero de los responsables de este hecho. La ciudadana fallecida se encontraba sola. Posteriormente, la Policía Nacional manifestó que hace un mes también le habían quitado la vida al esposo de la fémina en ese mismo sector, por lo que ampliarán sus investigaciones para dar con el posible móvil del crimen. Lograr identificar a los hechores de este repudiable hecho, pues y así lograr la captura de esas personas que andan haciéndole daño a las damas más que todo. En una hacienda vecina esta, continua de la propiedad de la misma familia Segura, ya había fallecido un ciudadano, el compañero de hogar de la ahora fallecida. Los crímenes contra mujeres en Honduras continúan acentuándose a tal nivel que las organizaciones feministas la califican como una epidemia, mientras los criminólogos lo consideran un problema difícil de erradicar. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y otro taxista es asesinado en San Pedro Sula. Herlin Díaz nos informa. La violencia contra los trabajadores del transporte en San Pedro Sula continuó este día con su línea macabra. Al asesinar a un taxista en pleno mediodía en el barrio Guamilito, el infortunado motorista respondía al nombre de Julio Orellana, de 70 años de edad, quien solo llegó al punto de la Quinta Avenida Segunda Calle, a una cuadra del Parque Central de la capital industrial, y allí lo esperaba su asesino, quien le asestó varios golpes con un palo en la espalda y posteriormente en la cabeza, matándolo de inmediato. Los compañeros de trabajo y algunos testigos presenciales del hecho dieron captura al supuesto hechor y esperaron a los agentes de la Policía Nacional para entregarlo junto al objeto con el que acabó con la vida de don Julio Orellana. Los efectivos de la Policía Nacional, para proteger la identidad y físico del presunto asesino, le taparon la cara con su camisa, lo que desató la furia en algunos ciudadanos que estaban en el lugar, alegando que por qué se prestaban a querer esconder a un criminal. Uno de los hijos del malogrado llegó al lugar y entre el llanto informó que tenía tan solo 2 semanas de estar laborando para ese punto, ya que anteriormente lo había hecho en un punto fijo en el Boulevard del Norte. Al mismo tiempo pidieron castigo para el presunto responsable de la muerte de su pariente. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Y 2 peatones muertos dejaron nuevas tragedias viales en diferentes puntos del departamento de Cortés. Una de las escenas tuvo lugar en el sector de Cofradía, cuando un niño de 10 años, identificado como Alex Alemán Antúnez, quien fue embestido por una rastra cuando pretendía cruzar la calzada. Sus familiares llegaron a la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula a retirar los restos mortales, informando que el pequeño solo contaba con su madre, la cual recién había salido del hospital Mario Catarino Rivas, pero que ellos harían toda la gestión para darle la cristiana sepultura al infortunado. Dio la vida cruzándose la carretera. Él iba con unos compañeros, iba con el hermano. Se cruzó la carretera y un vehículo de una rastra vino y lo arrolló porque él cruzó la carretera y se le quedó un zapato en la medio de la carretera, y él, por regresarse a traerlo, no se fijó que venía el vehículo y terminó arrollado. Mientras en el temido corredor de Choloma a Puerto Cortés, a la altura de la colonia Los Castaños, también murieron un anciano de 65 años de nombre Santos Arnulfo Ramírez Carrillo, quien venía al centro del municipio maquilero a realizar las ventas de llaveros como todos los días, pero un vehículo que iba a exceso de velocidad lo embistió y lo mató al instante. Las autoridades de tránsito reportaron 0 capturas de los conductores porque en ambos hechos se dieron a la fuga. Y 2 accidentes de tránsito ocurrieron en San Pedro Sula, donde estuvieron a punto de dejar saldos fatales.
Uno de los encontronazos ocurrió en el Boulevard del Este, donde un camión iba a exceso de velocidad y se saltó la mediana impactando contra un turismo que venía en presencia. Mientras en el barrio Los Andes una mujer se salvó de milagro al ser impactada por una camioneta que no hizo el alto respectivo. Por fortuna solo tuvo heridas menores. Porque cada día que pasa es muy importante el tiempo. Aprovecha cada momento con los tuyos. Conserva la vida y enseña a conservarla. Juntos hemos logrado ser el mejor equipo de agentes de cambio. Contribuye a salvar el planeta. Contribuye con nosotros. Con más de 146 millones de libras plásticas recicladas, somos tu mejor opción. Grupo Vanguardia. Recicla y sueña. Orgullo Catracho es una salvavidas. Que aunque no seamos familia, nos llamemos Salvavida, orgullo que nos une desde 1916. Al que se las lleva de cordero y de repente se le clava un dolor severo. ¡Ay, mi hombro! Ya todos lo saben y lo recomiendan. Vitaflenaco, por sus cápsulas de gelatina blanda que combinan medicina contra el dolor y complejo B, que alivian el dolor y la tensión. Próbalo y recomendalo vos también. Un pelo pesado nunca te mata. Nueva línea micelar de Pantene. Su fórmula provitaminas con agua micelar purifica las raíces e hidrata hasta las puntas. Para un pelo súper ligero y lleno de movimiento hasta el final del día. Nueva línea micelar de Pantene. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala confirmaron la inscripción de la fórmula de la candidatura presidencial de Telma Aldana y Jonathan Mencos por el movimiento Semilla. La inscripción de Aldana le garantiza inmunidad hasta que concluya la contienda electoral, sea en primera o segunda vuelta. Dirigentes del movimiento Semilla confirmaron la notificación del registro de inscripción de su binomio luego que el organismo electoral la recibiera en la madrugada del viernes 15 de marzo. La incorporación de Aldana trascendió horas antes en que la Policía Nacional Civil anunciara un requerimiento fiscal por delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación aduanera. Aldana subió a su red social en Twitter destacando que en medio de la incertidumbre que quiere imponer el pacto de corruptos, tengo una gran noticia para los guatemaltecos decentes. Junto a Jonathan hemos sido inscritos como candidatos ante el TSE. El pueblo guatemalteco hará temblar a los corruptos. Estamos listos. Mencos hizo lo mismo con la leyenda "Ya estamos inscritos". Los del pacto de corruptos nos han robado escuelas, hospitales, carreteras, empleos, justicia, todo lo que garantiza la democracia. Ha llegado el tiempo para un gobierno que limpie y construya la Guatemala con la que soñamos todos. Aldana está acusada de contratación irregular del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala en noviembre del 2014 como capacitador en el Ministerio Público sin que llegara a trabajar. Asimismo, la Contraloría denunció en diciembre una supuesta plaza fantasma tras contratar a un consultor pagado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo por $1 millón cuando este tenía asilo político en Estados Unidos. Este es un informe para 11 Noticias. Mientras tanto, en Honduras, la devaluación de la moneda, el alto costo de los combustibles eleva el precio de la canasta básica. Es la realidad de los hondureños. La devaluación de la empira frente al dólar se ha convertido en el factor principal que encarece el costo de la canasta básica en los hogares hondureños, de acuerdo a los economistas del Foro Social de la Deuda Externa.
porque se ha llegado a contabilizar que más del 50% de la canasta básica son bienes importados, y para producir más del 80%, es decir, la maquinaria, los insumos, los materiales son bienes importados, y por ende cuando se deprecia la moneda automáticamente encarece esos bienes para producir y para consumir. En un segundo lugar ubican al precio de los derivados del petróleo y la factura eléctrica, que son componentes directos en la producción nacional. Sin embargo, autoridades de gobierno aseguran que de momento esto no debería ser una excusa para hablar de alzas en precios de estos y otros productos de consumo popular. No hay justificación alguna. Recordemos que en los meses de octubre, noviembre, diciembre se dieron 14 semanas consecutivas de rebaja y nadie rebajó sus productos. Ahora, o sea que no era excusa el tema de los combustibles. De acuerdo a los economistas, durante los primeros meses de este año, el costo de canasta básica se ha elevado en unos 600 lempiras y su costo real ya supera los 15.500 lempiras. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ya presentaron su propuesta orientada a lograr la transformación que debe impulsar en el Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP, y de esta forma lograr que los egresados de ese centro de enseñanza alcancen niveles de conocimiento requeridos tal como lo demanda la sociedad. Esto es bastante integral. Lo primero que debemos de buscar efectivamente es la formación de la población hondureña, que tiene algunas capacidades, poder certificar esas competencias, poderle decir de que cumple con los requisitos necesarios para desarrollar determinada labor. Esto es lo que les puede, o lo que buscamos o anhelamos, es que sea una garantía para que obtengan empleo, y al mismo tiempo, entre mayor gente empleada tengamos, vamos a reducir los índices de pobreza. Si reducimos los índices de pobreza, reducimos inseguridad, y si reducimos todo esto, lo que vamos a alcanzar es el desarrollo del país. Vamos ahora al norte del país, donde miembros del gobierno y los empresarios del sector porcino han firmado un acuerdo para mejorar este rubro. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, firmó un convenio de fortalecimiento al sector porcino del país, donde espera mejorar uno de los rubros que más importa y que es de muy poca productividad en varias zonas por los altos costos de los alimentos. En términos de poder recuperar esa producción de alimentos, en este caso de cerdo, derivados de cerdo, allá en las aldeas, en las comunidades, cuando antes era normal. Y ahora ya no encontramos en muchos lugares ni gallinas ni cerdo. Creo que tenemos una gran oportunidad. Y en el sector rural no podemos quedarnos solo con maíz y frijol. Los productores esperan que esta acción sea una ventana al desarrollo que han esperado por varios años, porque no pueden competir ni con los países vecinos. El país, de lo que se consume, de las 103 millones de libras que se consumieron el año pasado, el 64% fue importada, proveniente de carne importada, y solamente el 36% carne nacional. Esto quiere decir que tenemos un gran reto para poder satisfacer esta demanda e incrementar nuestra producción. El mandatario dijo que debe de promoverse más el consumo de la carne de cerdo para dinamizar la economía de esta industria, y para ello también informó que se crearán más mercados en San Pedro Sula, donde hayan mejores precios y aumenten las divisas nacionales. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y el próximo 22 de marzo, Honduras será sede de un evento importante mediante el cual se busca impulsar las oportunidades de emprendimiento, proyecto que ya da resultados importantes en países de América del Sur. Uno de los principales conferencistas que asistirán a dicho evento se encuentra el experto colombiano Felipe Buitrago, actual consejero del presidente de ese país, Iván Duque, un personaje con amplios conocimientos de la economía en América Latina. La economía naranja es una nueva modalidad de algo que ya existe, pero que también se está consolidando en una metodología ya comprobada. Como decíamos, a nivel global esto está representando alrededor de 550.000 millones de dólares
y para la región nuestra, que es Latinoamérica y el Caribe, 124 mil millones de dólares en el 2015. Todo esto ha crecido. El consejero presidencial Felipe Buitrago es en este momento la autoridad, la máxima autoridad en este campo, junto con el presidente de la República. Así que como Embajada de Colombia ha sido un gusto hacer parte de la organización de esta visita. Recordame hacer la tarea de mate. De acuerdo. Recordame que tengo partido este jueves. Te avisaré. Recordame que los viernes almuerzo con la familia. Carlos, todas las semanas te recuerdo lo mismo. No me necesitas a mí. Mejor toma Sucrol. Sucrol mejora tu memoria y concentración porque su fórmula contiene los nutrientes que tu cerebro necesita. Sucrol, el frasco verde para la materia gris. Irritada por la tensión y estrés, toma Sucrol bebible, fórmula reforzada con complejo B que reduce el estrés y activa tu mente. Sucrol bebible, activa tu mente rápidamente. Lady Speed Stick Derma presenta a Bárbara Blake en El Poder de la Verdad. Lista para actuar en los momentos más inesperados. Lady Speed Stick Derma aclarado con concha nácar protege y aclara tu piel para ayudar a recuperar su tono natural. Lady Speed Stick Derma aclarado protege y aclara. Con el nuevo Speed Stick Cool Music, el ritmo lo manejas tú y ganas entradas a conciertos, fiestas y más. Si quieres ver la tele y navegar, pero tu conexión no funciona, cámbiate a Cable Color. Contrata ya tu paquete de internet con Cable Color, el internet más rápido de Honduras. Una empresa 100% catracha. Vamos ahora al campo político. El expresidenciable Salvador Nasralla está asegurando, Nasralla, que si le entregan el PAC no va a crear otro partido. Aunque el Tribunal Supremo Electoral asegura que sus fallos no son personalizados, Salvador Nasralla dice que si ese ente le devuelve mediante una resolución la presidencia del Partido Anticorrupción PAC, él se olvida de crear el Partido Salvador de Honduras. Pero sí podría tener importancia una resolución del Tribunal Electoral diciendo que la forma como me quitaron el partido fue una forma ilegal y que me devuelven la presidencia. En ese caso, sí estaríamos hablando de una resolución que tiene un impacto para nosotros. El TSE emitió en las últimas horas un fallo donde anuló las expulsiones dentro del PAC. Sin embargo, a Nasralla no le resulta atractivo volver a dicho instituto político fundando una corriente para participar en elecciones internas. Tanto el exdiputado Virgilio Padilla como el ingeniero Salvador Nasralla están habilitados para participar activamente como militantes del Partido Anticorrupción. Me parece que el ingeniero Salvador Nasralla, que es una persona a la que respeto mucho, a la que le reconozco grandes cualidades, pero me parece que él sigue pensando que en política todo debe dársele a él en bandeja de plata. Según expertos, Marlene Alvarenga se verá obligada a abrir de nuevo las puertas del PAC y convocar a un proceso electoral interno para definir un candidato a la presidencia. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y la dirigencia del Partido Liberal de Honduras afirma que recobrarán la identidad, valores, los principios liberales y los sellos de ese instituto político en las elecciones internas y primarias del 2021 a través de un movimiento interno fuerte y unido. Es cuestión de organización, es cuestión de estructurar movimientos eminentemente liberales, con liberales auténticos, con liberales que abracen nuestra máxima de sumar, unir, vencer para transformar. La vieja guardia considera que sería jugar con fuego esperar hasta esa fecha, puesto que el partido necesita de una vez por todas sanar las heridas entre sus militantes. La situación es sumamente delicada y las elecciones internas lo que van a venir a hacer es a abrir más las heridas que ya se tienen. La política es para sumar y para multiplicar, no para restar y dividir como actualmente lo están haciendo nuestros dirigentes. Mientras tanto, en el Congreso Nacional es donde tienen la última palabra sobre la polémica participación o no de los líderes religiosos en cargos de elección popular. Guillermo.
Miembros de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional son del criterio que solo una reforma constitucional al artículo 77 de la Carta Magna abriría la puerta para que los pastores evangélicos puedan participar abiertamente en la política. El que decida aspirar, en caso de hacerse alguna reforma, la reforma constitucional y electoral, el pastor que escoja el camino de aspirar a un cargo debe dedicarse a eso y renunciar pues al ministerio religioso. Los hombres de fe que procuran desde sus púlpitos escalar cargos de elección popular aducen que tienen el derecho constitucional de participar abiertamente en la política. Sin embargo, existen criterios opuestos a esto. Creo que un líder, un pastor que Dios lo ha escogido para pastorear su iglesia, no debe enredarse en estos asuntos porque se está metiendo en algo civil, en cosas del Estado. Yo sí estoy de acuerdo en que se reforme la Constitución y en que le puedan permitir a los pastores de cualquier denominación religiosa que puedan participar en política. La conveniencia de que hombres y mujeres cristianos lleguen a la política ha generado criterios divididos y polarizantes en la sociedad hondureña. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. También les informamos que hoy se realizó el Foro Internacional sobre Reformas Electorales en el país, para dar a conocer cómo funcionan los procesos electorales de América Latina. De sistemas electorales en América Latina que ayuden a nuestros congresistas en un momento donde estamos trabajando en la construcción de lo que va a ser el órgano de justicia electoral y el nuevo Consejo Electoral. Se trata de que las autoridades hondureñas conozcan cómo funcionan los procesos electorales sólidos en esas naciones, tanto el Tribunal de Justicia Electoral y los consejos nacionales electorales. Decidimos fortalecer la democracia del país dividiendo la función electoral en dos organismos. Por un lado, el Consejo Electoral que administre transparentemente elecciones y por otro lado, el Tribunal Contencioso Electoral que administre justicia electoral. Sherwin-Williams te trae lo mejor para comenzar tu obra. Sella y pinta esa pared, resiste, bloquea y vuelve a empezar. No hay nada ni nadie que lo dañe. Es ultra lavable, tiene alto poder adherente. Esa pared retiene el brillo y color. Y todo porque tiene pintura 100% acrílica. Convierte tu obra en arte con Super Paint. Por la compra de una cubeta o 5 galones de Super Paint, exterior o interior, galón gratis del mismo producto. Pregúntale a Sherwin-Williams. Escape forever. Memories forever. Nights forever. Music forever. Escape forever. Varena. La noticia internacional es presentada por Grupo Vanguardia, empresa socialmente responsable, su proveedor confiable. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un plan para rescatar a Pemex con más inversión pública, la rehabilitación de sus 6 refinerías y la construcción de una nueva. El mandatario mexicano quiere además cancelar las contrataciones de deuda y perforar más pozos. Es parte del plan del gobierno de AMLO para rescatar a Petróleos Mexicanos, que vive su peor crisis de producción en 4 décadas. La estrategia se anunció esta semana cuando se cumplen 81 años de que el expresidente
Lázaro Cárdenas ordenó nacionalizar el sector de hidrocarburos. Es uno de los episodios más importantes de la historia reciente y que ahora AMLO quiere recuperar. Vamos a rescatar de nuevo la industria petrolera nacional, dijo Obrador. Estamos ante el inicio de un nuevo paradigma. Vamos a transformar Pemex y a transformar México, concluyó López Obrador. Este ha sido un informe para 11 Noticias. La noticia internacional fue presentada por Grupo Vanguardia, empresa socialmente responsable, su proveedor confiable. Continuamos con las informaciones. Surgen críticas de diferentes sectores sobre el trabajo que realiza la Maxi UFESIC en el país. Hasta la fecha, la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras y la UFESIC han presentado 10 casos ligados a actos de corrupción, entre ellos uno tan solo vinculado al desfalco millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social, lo que demuestra que la misión ha sido incapaz de poder resolver siquiera el caso que le dio vida al convenio, critican algunos sectores. Deja mucho que desear porque ya han pasado más de 2 años y este juicio no finaliza. El pueblo hondureño espera más. Recordemos que la misión de apoyo nace producto de las marchas por semanas, meses de los indignados. La exrectora de la máxima casa de estudios concuerda con esta percepción ciudadana y lamenta que la Maxi aún no haya llegado a las élites políticas y empresariales que han hecho del erario público su finca particular. Hay esa percepción de que los casos donde están involucrados sectores de más alto perfil político no los terminan de investigar. Sin embargo, el abogado y notario Óscar Melara adversa dichas críticas, dando a 10 meses para el vencimiento del convenio OEA Maxi Honduras el beneficio de la duda. Los hondureños debemos de darle un espacio adicional a la Maxi para que nos pueda traer a todos los hondureños casos contundentes, concretos y reales de alta corrupción, que es a lo que aspiramos todos los hondureños. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Bien, al cierre vamos a hablar. Esta fue la posición nuestra cuando se emitió, se estaba sentenciando al colega David Romero Elner. Este tuit lo pusimos, era la posición nuestra. Eso fue en enero 14 del 2019. Ahí puse mi apoyo y solidaridad para el amigo David Romero y su familia. Una condena injusta en su contra, nunca antes vista en la historia del país. Es un mal precedente para el periodismo nacional, escribimos en aquel entonces. Urge despenalizar este tipo de delitos que atentan contra la libertad de expresión. Es la posición que tuvimos al momento que se le estaba condenando a David Romero. Eso fue en enero 14 de este año. Repito, eso es lo que colocamos porque es lo que consideramos que es la verdad, nuestro apoyo y solidaridad para él y su familia. Una condena injusta en su contra, nunca antes vista en la historia del país, porque se pudo llegar a una disculpa de David al aire, pero 10 años por difamación o calumnia, nunca antes visto en el país. Es cierto, es un mal precedente para el periodismo nacional y no hay duda que urge despenalizar este tipo de delitos que atentan contra la libertad de expresión. Esa ha sido nuestra posición, donde en este caso del compañero periodista David Romero Elner, quien ahora se encuentra en la clandestinidad. Pero Fernando Arteaga nos va a informar a continuación que han admitido un recurso para suspender la orden de captura contra el periodista David Romero Elner. Fernando. La Corte de Apelaciones de lo Penal admitió en las últimas horas un recurso de amparo a favor del periodista David Romero Elner, en el que se suspende la orden de captura que hace unas semanas giró un juez, para hacerlo cumplir una sentencia en la que se le condena a 10 años de prisión. Una vez que ya lo tenga la Corte de Apelaciones de lo Penal, va a resolver sobre la procedencia de la suspensión del acto reclamado, que es básicamente la suspensión de la orden de captura. La defensa del director de Radio Globo espera que a más tardar el día viernes de esta semana, el Pleno de la Corte se pronuncie retirando la orden de captura, ya que Romero aún se encuentra en la clandestinidad y todavía puede ser capturado. Nosotros creemos que el recurso ha sido bien planteado, hay suficiente argumentación jurídica. Si la Corte analiza bien este recurso y se basa al principio de legalidad,
consideramos que esta orden de captura en relación al periodista David Romero Elner va a ser suspendida. Por mientras, los colaboradores de David Romero esperan que el proceso sea favorable, ya que existe una iniciativa en el Congreso Nacional para que los delitos contra el honor sean regidos por lo civil y no por la instancia penal. Confiamos nosotros en que muy pronto se pueda ya resolver este incidente que por primera vez en América Latina sería completamente penoso. Según la defensa del periodista, el recurso fue interpuesto ya que existe una persecución en la que la vida del conocido comunicador corre peligro. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bueno, el abogado Darwin ha logrado que se admita el recurso para suspender la orden de captura contra el periodista David Romero Elner. Nos vamos, Samantha. Así es, con esto llegamos al final de las informaciones, agradeciéndoles por supuesto el habernos acompañado y reiterando la felicitación para todos los padres de Honduras. Esperamos que hayan pasado un feliz día junto a sus hijos. Felicidades a todos los padres. Ahora, a la mayoría de los padres nos encanta el deporte y la palabra la tiene a continuación el gallo Marlon Mejía. Buenas noches, temprano los esperamos. A las 5:50 de la mañana estaremos 11 Noticias Primera Hora. A las 7 de la mañana la entrevista. Estaremos hablando con las máximas autoridades de salud para que usted ponga atención. Ya van varios muertos producto del dengue grave. Hay que tener cuidado. El dengue mata. Buenas noches. Buenas noches.